La presente crónica está basada en las memorias de don Luis María Suárez Hernández, aunque para ser justos debemos también dar las gracias a Omar Suárez, su nieto, quien nos presentó y logró que su abuelo expusiera sus recuerdos. Don Luis María Suárez Hernández nació hace 86 años en la población de Montfort, en el Baupés, en la frontera con Brasil, allá, lejos, incluso lejos de Mitú. Y eso es decir mucho. Un lugar que ha sido territorio ancestral de su etnia, los tucanos. Un lugar que aún tiene el misticismo de la selva. Los monjes monfortianos recorrieron el río Amazonas, se desviaron por el río Negro. Unos siguieron por el Baupés hasta llegar a lo que hoy es Mitú. Otros desviaron su ruta por el río Papurí para darle nombre a un caserío que ellos establecieron, Montfort. Durante 50 años, los monjes monfortianos fueron los guías espirituales de las comunidades indígenas del Baupés. Sin embargo, don Luis María afirma que incluso antes de la llegada de estos monjes, su abuelo había ido hasta Brasil durante un tiempo y que allí se convirtió al cristianismo, por lo que ya le había hablado a la comunidad de la existencia de Cristo y de María, lo que hizo que la llegada de los monjes a evangelizar fuera mucho más fácil. Medio siglo duraron los monjes monfortianos holandeses predicando la palabra de Dios, y en palabras del propio don Luis María, eran religiosos muy humanos, muy cercanos, muy buenas personas, tanto así que hasta la misa la daban en el idioma tucano, para que todos entendiera lo que estaban recitando, lo que estaban alabando, lo que estaban diciendo, lo que estaban rezando. Pero como siempre, hay quienes no están de acuerdo. Las quejas llegaron a Bogotá, y tanto los directivos de la curia como algunos políticos se opusieron, lo que trajo problemas a los monfortianos porque la misa debía darse en latín, o como máximo en español, no en una lengua pagana indígena. Fue por esta razón que después de tanto tiempo los javerianos llegaron a reemplazar a los monfortianos, y las cosas nunca volvieron a ser iguales. Los tiempos de cercanía entre la iglesia y la comunidad se perdieron, porque los javerianos llegaron con una postura más radical, incluso prohibiendo tradiciones ancestrales por considerarlas contrarias a sus creencias. Llegaron al punto de castigar a los indígenas solo por ser indígenas, y esos castigos, aunque no eran físicos, se sentían igual de duros. Les negaban alimento, no les vendían arroz, ni aceite, ni granos, o se hacía lo que ellos decían o aguantaban hambre. Y por eso, don Luis María y su familia tomaron la decisión de salir de Montfort Papurí en la frontera con Brasil. La idea inicial era llegar a Mitú y de ahí tomar un avión hacia San José del Guaviare, para luego continuar hacia Puerto Inírida. Pero las cosas no siempre salen como se planea. Cuando decidieron salir de Montfort, encontraron resistencia por parte de los javerianos, que no estaban nada contentos con que toda la familia abandonara el territorio. Aún así, ellos dijeron que solo irían por un tiempo a Mitú, que su intención era por supuesto regresar. Pero ya estando en Mitú, después de mucho pensarlo, decidieron quedarse un tiempo en San José del Guaviare para ver cómo resultaban las cosas. Y si no era lo que esperaban, seguirían hacia Puerto Inírida. No sabían en ese momento que su destino serían las tierras bañadas por el río Guaviare y que allí plantarían sus raíces. Llegaron con esperanza, pero la realidad no es color de rosa. Mientras intentaban establecerse, entendieron que habían paisanos, indígenas, que no tenían tierra. Incluso ellos mismos, viviendo en el barrio 20 de Julio, no contaban con un terreno propio. Y fue así como, tejiendo amistades, decidieron junto a la familia Crespo invadir el terreno que más tarde se llamaría Panuré. Aquí don Luis María recuerda que estos territorios no tenían un dueño claramente establecido. No eran de pueblos indígenas en ese momento, porque quienes lo ocupaban los habían abandonado
décadas atrás. Esos aborígenes que ocuparon esos terrenos eran guerreros y decidieron no someterse a las leyes de los blancos, de los caucheros. Eran los carijonas del Caquetá, quienes habitaron este sector de San José del Guaviare y tras múltiples confrontaciones decidieron retirarse hacia sus territorios originarios. Pero hay que hacer una aclaración. Aunque se retiraron, este también fue su territorio, tal vez por milenios. No se sabe con exactitud cuánto tiempo. Cuando decidieron adueñarse de estos terrenos, la forma de trabajar era simple. Cada familia tomó un tajo. Los Suárez tomaron la parte que hoy está a la izquierda de Panuré, avanzando hasta encontrar el caño de Agua Bonita, es decir, donde hoy se ubica el resguardo El Refugio. La familia Crespo, por su parte, tomó el otro extremo. El objetivo no era solo invadir, adueñarse de ese espacio, era demarcar un territorio, hacerlo suyo, compartirlo con sus paisanos, un territorio indígena enclavado en San José del Guaviare. Como las manos no alcanzaban, la estrategia fue clara. Hacían chicha y convocaban a otros paisanos para abrir las dos picas, en terrenos de don Hernando González Villamizar y de otros colonos. Todo esto entre 1968 y 1969. La lucha, por supuesto, no fue fácil. Esos terrenos no se los iban a entregar así nomás. Tuvieron que resistir amenazas, disparos e incluso atentados, afirma don Luis María, pero el coraje de su raza no les permitía retroceder. Se sostenían en coraje y también en rezos y protecciones que dentro de su cosmovisión son reales. Y tal vez deben serlo, porque aún siguen vivos. Después de esas luchas, se le reconocieron poco más de 800 hectáreas para la Reserva Indígena de Venezuela. ¿Reserva Indígena de Venezuela? Sí, ese terreno había pertenecido a un venezolano, quien años atrás se lo vendió a los monjes para marcharse de estas tierras. Sin embargo, el pueblo siguió llamándolo Venezuela en memoria de su antiguo propietario. Por eso, al reconocer la reserva, se le dio ese nombre, Reserva Indígena de Venezuela. Pero alguien, a la familia de don Luis María y a la familia Crespo y a los demás indígenas, les advirtió que eso podía traer problemas, que en cualquier momento alguien de ese país podría reclamar el territorio, y ante la insistencia, fuera cierto o no, decidieron no cambiar del todo el nombre, solo complementar. Desde ese momento empezó a llamarse Reserva Indígena Venezuela Panuré. Pero, ¿qué significa Panuré? Una palabra que repetimos tanto en nuestra capital. Panuré hace referencia a un raudal geográfico en Brasil, relacionado con la creación y el origen del pueblo tucano oriental. En su cosmovisión, es un sitio clave en la historia del origen. Es el lugar donde comienza la vida. Por eso decidieron que esta tierra sería su nuevo origen, su nuevo Panuré, su nuevo punto de partida, su jardín del Edén tucano, pero ahora en el Guaviare. Con el tiempo, el nombre se simplificó y de Venezuela Panuré pasó a ser simplemente Panuré. Así lo conocemos hoy. Como ya se mencionó, en octubre de 1978 se creó la reserva con más de 800 hectáreas, pero hoy ese territorio apenas supera las 300, debido a que, según ellos, los colonos fueron apropiándose progresivamente de la tierra, incluso el sector de La Paz, aseguran, era parte de su territorio, del que ganaron en su lucha. Don Luis María y la familia Crespo y otros indígenas más lograron consolidar su reserva, pero no eran ajenos al sufrimiento de otros pueblos que llegaban desde lejos, obligados a guindar sus hamacas en el internado o donde pudieran refugiarse de la lluvia y de la inclemencia del sol, mientras atendían temas de salud o trámites. Por eso, en 1984, ante la visita del doctor Héctor Moreno Reyes, jefe de los antiguos territorios nacionales,
Don Luis María, ya investido como capitán de capitanes por la comunidad indígena del Guaviare, solicitó atención para múltiples resguardos: La Fuga, Caño Negro, La Asunción, Barranco Colorado, Barranco Ceiba, Mocuare 1 y 2, La Sal, Barrancón, Betania, Corocito, Cachivera de Nare, Barranquillita, La Vuelta del Alivio, Caño Flauta, El Trapiche, Corocoro, Caño Jabón, Ciare y Charco Caimán. En todos estos territorios convivían múltiples etnias, entre ellos guayaberos, curripacos, desanos, piratapuyos, tucanos, guananos, guaívos, piapocos, puinaves, sirianos, pirianos y cubeos, todos enfrentando problemas de salud como paludismo, tuberculosis, desnutrición, parasitismo y anemia. Don Luis María pidió brigadas médicas constantes y también educación para que los hijos de los indígenas, de los paisanos, pudieran prepararse y tuvieran las mismas oportunidades que los blancos, que los colonos. Y aquí el punto clave de esta crónica. Don Luis, también en la misma carta, pidió la construcción de una enramada, una casa comunal, una casa grande, para servir de albergue a quienes vinieran hasta San José del Guaviare a hacer cualquier tipo de diligencia. Dicho albergue debía construirse en terrenos de Panuré para poderlos atender como se debe y, lo más importante, de forma gratuita. Como tantas cosas en el país, las respuestas duran eternidades, y mientras contestaban o tomaban decisiones, don Hernando González Villamizar, como comisario en esa época, habló con don Luis María y le hizo entender algo clave: que hacer esa construcción en Panuré era inconveniente, por lo retirado del puerto fluvial, por lo retirado de la avenida principal o carretera hacia el municipio del Retorno, y hasta del mismo aeropuerto, por lo que era mejor ubicarla en un punto más central. Por eso, el comisario Hernando González Villamizar le regaló un lote de su propiedad ubicado en el barrio La Esperanza. Sí, ese mismo lote que todos conocemos, el lote actual, porque consideró que era mejor para que no tuvieran que desplazarse grandes distancias. Solo por cuestión de protocolo, el 9 de enero de 1987, la Comisaría Especial del Guaviare reconoció formalmente a don Luis María como capitán de capitanes, y en agosto de ese mismo año, el comisario del Guaviare, Jairo Hernán Benjumea, hizo entrega oficial de la Casa del Indígena. Pero antes de que se entregara, hubo algo más: una reunión en la que estuvieron don Luis María Suárez y dos monjas, porque el párroco por alguna razón no se presentó. Las monjas expusieron su argumento con firmeza. Ellas decían, conocían la situación, entendían la forma de pensar de los pueblos indígenas, porque llevaban más de un siglo vinculadas a su evangelización. Bajo esa lógica, la administración de la casa debía quedar en manos de la curia. Pero don Luis María no era un hombre que se quedara callado. Se posicionó en su lugar, no solo como individuo, sino como representante de su gente, y respondió con la claridad de quien sabe que la historia lo respalda. Fue él quien hizo la solicitud, fue él quien gestionó, era él quien representaba a los pueblos indígenas como capitán de capitanes. Y la curia había tenido un siglo entero para hacerlo y no lo hizo. Ahora, cuando la casa ya estaba construida, no podían aparecer, como él mismo lo dijo, a ganarse indulgencias con avemarías ajenas. Ante los dos argumentos, finalmente Jairo Hernán Benjumea, el comisario de la época, tomó la decisión. Y esa decisión fue clara: la administración de la casa indígena estaba en manos de don Luis María. Aquello, por supuesto, no cayó bien. Las monjas se molestaron tanto que no le volvieron a dirigir la palabra a don Luis María. Pero para él no era solo una victoria personal, era algo mucho más profundo. Era la garantía de que nunca más se repetirían arbitrariedades
como las que su familia había sufrido en Montfort, a manos de los monjes javerianos. Desde 1987, con todas las vicisitudes habidas y por haber, la Casa del Indígena comenzó a cumplir su propósito: servir de albergue a los paisanos que lo necesitaban, pero por supuesto no fue fácil. Muchas veces las condiciones eran durísimas, pero la casa seguía en pie. ¿Y por qué tan dura la situación? Porque durante años ni la alcaldía de San José del Guaviare ni la gobernación del Guaviare giraban recursos para alimentación ni para productos de aseo, absolutamente nada. Era el propio don Luis quien de su bolsillo, de lo que ganó como celador de la IEAL, la Alfonso López Pumarejo, y como celador de la CDR, sacaba para que sus paisanos no pasaran hambre durante sus cortas estadías, y con todas las fallas que podían criticarle, ahí mantenía la casa del indígena a flote, tenía sus puertas abiertas para que todos sus paisanos, todos los indígenas que lo necesitaran, la pudieran usar. 31 años después de haber recibido la casa del indígena, en 2018, el entonces gobernador Nevio Echeverry le asignó un terreno interno dentro del mismo predio para uso exclusivo de él y su familia. Era, en teoría, una compensación por más de 3 décadas al frente de la administración, pero en la práctica ese reconocimiento nunca existió del todo. La alcaldía de San José del Guaviare nunca validó ese acto, y sin ese reconocimiento, para don Luis María aquello no tenía el peso que debía tener, y entonces las cosas empezaron a torcerse. No recuerda con exactitud, pero cree que fue durante la administración de Efraín Rivera que se le pidió que diera alojamiento a unos 15 indígenas de la etnia Hu, desplazados del departamento del Meta. La condición era clara: sería algo temporal, un par de semanas, máximo 15 días. Pero como tantas promesas políticas en este país, esos 15 días no se cumplieron. Se convirtieron en meses, luego en años, y lo que comenzó como un acto de solidaridad terminó convirtiéndose en un problema que se salió de control. Los recién llegados no compartían las normas de convivencia. Al ser mayoría, se fueron apoderando del espacio. Se lo pusieron de ruana. Había consumo de alcohol, consumo de sustancias, peleas, y aunque las quejas fueron múltiples, ninguna autoridad actuó. El lugar que había sido pensado como un refugio comenzó a deteriorarse desde adentro. Pisotearon la buena voluntad de los anfitriones. Y aquí don Luis María es enfático, tajante y sin titubeos. Sí, hubo problemas de ruido. Sí, hubo problemas de trago. Claro que sí, hubo problemas de consumo de sustancias. Pero no es cierto, bajo ninguna circunstancia, y lo dice con total firmeza, que haya habido una sola violación al interior de la casa del indígena, porque él y su familia vivían allí mismo, en un pequeño espacio contiguo a la casa, precisamente para administrarla y vigilar lo que ocurría. Hoy, don Luis María y su familia ya no están allí, porque durante el gobierno del alcalde Ramón Guevara se le informó que ese lote era en su totalidad propiedad de la alcaldía y que por lo tanto podían decidir qué hacer con él, y la decisión fue demoler la casa vieja para construir una nueva. Una construcción que en este abril de 2026, ya con más de 2 años del gobierno del actual alcalde Willy Alejandro Rodríguez, aún no ha sido entregada. Pero más allá del retraso, lo que duele no es solo el tiempo, es el sentido, porque para don Luis María, para su familia y para sus paisanos indígenas, esa nueva edificación no representa lo que debería representar. No es un hogar, no es un refugio, no es un símbolo. En sus propias palabras, solo es una jaula de cemento occidental, una estructura levantada sin consulta, diseñada por un arquitecto que no conoce su idiosincrasia y que además fue modificada respecto a su diseño actual. Una construcción
que vista desde la lógica de los pueblos indígenas carece de lo fundamental, no tiene alma, no tiene esencia. Son muros levantados por una visión ajena. Muros hechos por quienes no entienden y tal vez nunca han entendido o tal vez no quieran entender. Muchos que ni siquiera han preguntado el verdadero sentir de los pueblos originarios de la Amazonía colombiana para entregarles un lugar digno, un lugar acogedor, un lugar que sientan como suyo.